¿Dónde leíste eso? ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado? Debes ese tema. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas. Pues 25 estados del país son los que esperan temperaturas superiores a los 40 grados, lo hemos dicho, aún seguimos bajo los efectos del Niño, por lo que las temperaturas siguen calurosas en la República Mexicana. Sin duda alguna hay que tomarlo en cuenta debido a que estas fuertes lluvias han generado varias inundaciones, en especial aquí en la zona sur de la Ciudad de México, cerrado completamente la circulación. La masa de aire frío asociada al sistema frontal número 19 provoca bajas temperaturas en todo el país. Hemos tenido récord de temperaturas de menos 18 grados centígrados. En los últimos tiempos hemos sido testigos de temperaturas extremas en todo el mundo, desde olas de calor hasta lluvias torrenciales y fríos intensos. El 22 de julio de este año se registró como el día más caluroso de la historia, con una temperatura global de 17.6 grados Celsius. Este valor representa una estimación del promedio de la temperatura en todo el planeta. Según datos del Servicio de Cambio Climático Copernicus, el récord anterior alcanzado el 6 de julio de 2023 había sido 17.08, por lo que es evidente cómo crece exponencialmente la temperatura de la Tierra. Y apenas en abril de este mismo año, Dubái sufría las peores inundaciones que se daban desde hace casi un siglo. Agua hasta la cintura en las calles de Dubái. Una escena que es sumamente inusual en esta ciudad de Emiratos Árabes Unidos, ubicada en pleno desierto. En un solo día cayeron 119 milímetros de lluvia, lo que es equivalente a un año y medio de precipitaciones. Sin ir muy lejos, en la Ciudad de México hemos visto en las últimas semanas que zonas como Chalco, Tlalpan y el Periférico se han inundado a causa de las fuertes lluvias. Y lo que no pasa es el agua. En Chalco les está lloviendo sobre mojado. Ayer le contamos esta desgracia que ocurrió nuevamente, calles enteras convertidas en ríos. Cuando nos preguntamos qué está sucediendo, muchas personas expertas nos responden que son las consecuencias del cambio climático. Este es un cambio climático antropogénico y esto es producto sobre todo de la actividad humana, de las emisiones producto de la actividad industrial humana, sobre todo de la quema de combustibles fósiles en un gran porcentaje. Como lo menciona Luis Fernández Carril, gerente académico de sostenibilidad en Ruta Azul del TEC de Monterrey, además del uso de combustibles fósiles, liberamos dióxido de carbono y otros gases contaminantes por el manejo de la tierra, como el metano que proviene de la ganadería y el óxido nitroso de los fertilizantes agrícolas. Desde la época de la Revolución Industrial hasta el día de hoy. Y algo muy interesante es que el dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero más importantes, el CO2, que se ha estado acumulando en esa capa, ahí en la parte de hasta arriba de la atmósfera, todo este dióxido de carbono es el mismo de hace 200 años. Es Carol Perelman, divulgadora de la ciencia, con quien también platicamos en este episodio para profundizar no solo en lo que ocasiona el cambio climático, sino también qué consecuencias tiene para nuestra salud. Yo soy Mariana León, editora de contenidos en Tech Science, la plataforma de divulgación científica del TEC de Monterrey, y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Historias para Mentes Curiosas. ¡Comenzamos! Historias para Mentes Curiosas. Según la OMS, entre 2030 y 2050, el cambio climático provocará 250,000 muertes adicionales al año por desnutrición, paludismo, diarrea y estrés térmico. Este último ocurre cuando la temperatura ambiental aumenta, lo que genera estrés, ansiedad y afecta el metabolismo, llevando a hipertermia, una condición en la que el cuerpo acumula más calor del que puede liberar, lo que provoca un aumento excesivo de la temperatura corporal.
La única estimación de muertes por cambio climático, basada en el método de Anthony McMichael, registra 4 millones entre 2000 y 2024. Colin Carlson, epidemiólogo estadounidense, señaló en la revista Nature Medicine que esta cifra podría ser conservadora, ya que no incluye los efectos en la salud mental, como el suicidio causado por climas extremos, sobre todo por altas temperaturas, mismas que pueden generar violencia. Es Luis Fernández. Ya hay una literatura científica muy clara de cómo afecta a la salud mental las ondas de calor. Y entonces estar en un espacio hacinado, digamos, donde tenemos muchas personas concentradas en un espacio muy pequeño, pues vamos a ver que eso va a tener un gran efecto en irritabilidad, y esto pues puede devenir claramente en violencia de género, ¿no? Un estudio publicado en The Yale Journal of Biology and Medicine revela que el riesgo general de muerte por agresión aumenta un 1.4% por cada grado Celsius que sube la temperatura. Además, como mencionaba Luis, el estrés causado por el calor incrementa la irritabilidad, afectando tanto los procesos cognitivos como la actividad de los neurotransmisores en el cerebro. Las mujeres, pues sobre todo, van a ser muy propensas a ser dañadas, a ser afectadas, a ser vulneradas, a ser violentadas en una situación de un fenómeno extremo, ¿no? O sea, si ocurre un huracán, si ocurre un fenómeno de esta naturaleza, está en un mayor riesgo a que, debido a que se pierde, digamos, aunque sea momentáneamente, el Estado de Derecho, puedan ser violentados, ¿no? Además, las mujeres sufren más los impactos climáticos, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Las enfermedades debido a cambios abruptos de temperatura, como las respiratorias, impactan a 64% de las mujeres, en comparación con 25% de los hombres que se ven afectados. Michelle Martínez, jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica en TechSalud, habla sobre el incremento de patologías y enfermedades a causa del cambio climático. Desde el punto oncológico, las tasas de cáncer, por ejemplo, pulmonar, se han incrementado. Y esto es, nuevamente, la exposición sostenida, crónica, a elementos contaminantes. No vayamos tan lejos. Nosotros en el área metropolitana de Monterrey, al tener una cercanía con una refinería, la cual está clara, ha tenido un impacto en la salud de nosotros los regiomontanos. También, este fenómeno ha alterado tanto las corrientes marinas como las de aire, provocando importantes modificaciones en sus patrones. Eso genera un tapón de contaminantes que impide este cambio necesario para que circule, vamos a decirlo, CO2 y tengamos una mejor proporción de oxígeno. También impacta, por ejemplo, en la exposición a rayos ultravioleta. Entonces estamos observando también un aumento de cáncer de piel, por ejemplo. Pues también estamos viendo que los pacientes, al tener más patología en piel, pueden tener infecciones como celulitis, erisipela, entre otras. La celulitis infecciosa es una invasión bacteriana de la piel que afecta las capas más profundas, específicamente el tejido celular subcutáneo. Por otro lado, la erisipela también es una infección cutánea, pero se localiza en las capas más superficiales. El cambio climático no solo afecta a la piel, también puede tener un impacto en la salud estomacal y digestiva. ¿Qué es lo que pasa? Hay calentamiento global. Los grandes glaciares, casquetes de hielo se van derritiendo y esto aumenta las temperaturas, pero aumenta también el nivel del mar y esto cambia las corrientes marinas. Y antes, bacterias que al haber mucha circulación en el mar evitaba su proliferación, ahora al estar estancados favorece la proliferación, la temperatura cálida y los animales marinos que consumimos pueden llegar a contaminarse, infectarse y nosotros enfermarnos. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha señalado que la crisis de cólera ha empeorado en el mundo. En los últimos años, los casos aumentaron considerablemente. A principios de 2023 se reportaron 825,000 personas enfermas, lo que resultó en 5,900 muertes en 30 países. Para marzo de 2024 hubo 25,000 nuevos casos en 16 naciones.
Estos cambios climáticos, así como nos han hecho a nosotros los humanos adaptarnos, pues también en este caso a vectores como mosquitos. Voy a dar un ejemplo: el mosquito que transmite dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla, fiebre del oeste del Nilo, que es el Aedes aegypti. Se ha adaptado a temperaturas más bajas, incluso se ha visto proliferación de este mosquito en latitudes donde tengan un promedio de temperatura de 18 grados centígrados, pero también hacia el otro extremo. Generalmente era difícil su replicación cuando había temperaturas cercanas a los 40 grados, y también hemos visto que este mosquito se ha impuesto a estas temperaturas. El aumento del dengue ha provocado un incremento en la incidencia. Durante la semana 37 de 2023, que abarcó del 10 al 16 de septiembre, se registraron 20.511 contagios en México. Para la misma semana, en 2024, la cifra se elevó a 59.581 diagnósticos, según datos de la Secretaría de Salud. Hemos observado claramente en estados del sur, en estados como Chiapas, como Guerrero, que hemos tenido brotes de paludismo, una enfermedad parasitaria que se transmite también por mosquito. Las enfermedades virales transmitidas por estos pequeños seres representan un impacto significativo para las personas que padecen enfermedades crónicas, cardíacas y oncológicas. Pues hemos visto que puede conllevar a una mayor estancia intrahospitalaria o sumar puntos a un riesgo de mortalidad. Por otro lado, está claro que es más peligroso cuando te llega a dar dengue por segunda o tercera ocasión. Es por eso que en México la vacuna para dengue que está disponible, su indicación hoy en día es cuando está demostrado haber tenido ya dengue en el pasado. Es momento de hacer una pausa, pero al regresar continuaremos explorando qué otras enfermedades pueden ser causadas por el cambio climático. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar Con su permiso. Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio. El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Historias para mentes curiosas. Continuamos en Historias para Mentes Curiosas. Como ya hemos escuchado de nuestros expertos, el cambio climático tiene un efecto importante en nuestra salud. Michelle Martínez, quien también es infectólogo y médico internista en TechSalud, nos comenta sobre algunos parásitos de los que hay que cuidarnos. Hablando de parásitos, malaria. Hablando de patógenos gastrointestinales, salmonella, shigella, vibrio cólera, escherichia coli. Hablando de parásitos intestinales, ciclospora, cryptosporidium, por dar unos ejemplos. Hablando de la temporada invernal, en latitudes donde ahora los inviernos van a ser más crudos, más intensos, más prolongados, pues tenemos infecciones virales respiratorias como sería influenza, COVID-19. La salud mental es tan importante como la física y el cambio climático afecta a ambas, incluso de manera fisiológica. Un estudio en la revista Brain Behavior and Evolution analizó 298 humanos de los últimos 50.000 años, junto con datos climáticos para entender el impacto ambiental en el cerebro. Los resultados mostraron que, a medida que aumentan las temperaturas, el tamaño del cerebro, a lo largo de varias generaciones, disminuye. Durante el Holoceno, una era geológica donde hubo importantes modificaciones en el clima, el tamaño cerebral se redujo casi un 11% debido a las temperaturas tan elevadas. Nuestro estómago también está conectado con el cambio climático. Hay una estrecha correlación entre el sistema nervioso y gastrointestinal, como síndrome de colon irritable, donde los pacientes pueden alternar entre estreñimiento y diarrea. Bueno, pues en lugares donde hay mayor contaminación, esto claramente ha impactado en el número de brotes de enfermedad de colitis por colon irritable o enfermedades inflamatorias intestinales como sería enfermedad de Crohn y CUSI. El estómago es conocido como el segundo cerebro,
porque está formado por aproximadamente 86,000 millones de neuronas y su conexión con nuestras emociones es más fuerte de lo que imaginamos. Carol Perelman, química farmacobióloga, nos comparte otro punto muy importante. La ecoansiedad. ¿Y qué es la ecoansiedad? Es esta angustia que generan los temas como el cambio climático y que en mucha gente se expresa de diferentes maneras, pero por ejemplo los jóvenes, principalmente estas nuevas generaciones, y no tanto las generaciones X, los baby boomers, sino más las generaciones más actuales, las Zetas y las alfas, etcétera, están más preocupados por lo que está pasando por el ambiente y muchas veces presentan ansiedad, depresión por pensar en qué va a ocurrir. Me causa mucha angustia saber que el cambio climático es inminente. Es que vivo preocupada por el futuro. Siento que soy la única persona en este mundo que le importa el estado del planeta. ¿No te da miedo que no llueva? ¿O que en lugares como la Ciudad de México estemos alcanzando temperaturas máximas históricas? Llamen a los muchachos, a los jóvenes, a los niños, a las niñas, a tener acciones concretas por el planeta, y todo eso también ayuda a uno mismo. Es un ganar-ganar. Por un lado el planeta gana, pero por otro lado también nosotros nos sentimos que estamos contribuyendo, porque sí tenemos muchísimo que hacer de nuestro lado. El cambio climático no solo está transformando el planeta, sino también la manera en la que abordamos la salud. Al igual que nuestro cuerpo reacciona ante el entorno cambiante, los sistemas de salud en todo el mundo se enfrentan a una crisis a la que deben adaptarse para atender nuevas necesidades. Pero no es suficiente hablar de mi salud individual y decir yo duermo bien, como bien y hago ejercicio. Importa la salud pública, importa si tengo acceso a la vacunación, si tengo buenos servicios de salud, qué está pasando en mi entorno. También importa la salud global, que una pandemia, por ejemplo, como la de COVID-19, claro que te impacta. Las 250,000 muertes ocasionadas por el cambio climático, de las que hablamos al inicio de este episodio, tendrán un costo entre 2,000 y 4,000 millones de dólares para 2030. Debemos mencionar que la prevención también es fundamental para procurar nuestra salud. Generalmente estamos acostumbrados a una medicina del pasado que es tratamientos, ¿no? Y ya la medicina moderna es capaz de prevenir y también de hacer diagnósticos tempranos para poder mitigar los efectos y no tener que llegar a los grandes tratamientos. Entonces, yo creo que necesitamos un sistema de salud muchísimo más robusto, muchísimo más preparado, una accesibilidad a medicamentos mucho más amplia, diagnósticos tempranos, sino también a tratamientos adecuados. Es momento de hacer una pausa, pero al regresar te contaré cómo los problemas de salud por el cambio climático han llegado hasta la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático, conocida como COP. Cuida tu mente. Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena. El perdón es una elección. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Historias para mentes curiosas. Tenemos escasez de agua, escasez de alimentos, enfermedades transmitidas por insectos, enfermedades no transmisibles, problemas de salud mental. Todo está en peligro debido al cambio climático. Por eso, la salud puede ser una motivación importante para tomar más medidas contra el cambio climático. Estamos de vuelta en Historias para Mentes Curiosas. Acabas de escuchar a María Neira, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, quien destaca la importancia de la salud a pocos días de la celebración de la COP28 en Dubái en 2023. Por primera vez se habló de salud. Nunca antes en una COP se había hablado de salud. Siempre se hablaba de energías renovables, se hablaba de costos, de qué país va a pagar por qué y de cómo se iban a mitigar los gases de efecto invernadero. Y por primera vez se incluyó a la salud en la agenda. El día 3 de diciembre fue un día que se dedicó a la salud. Parte de ello fue Tedros Adhanom, que es el director de la Organización Mundial de la Salud, había dicho el año pasado, la crisis planetaria, la crisis del cambio climático, es una crisis en salud. Y tenemos que entender esto,
Emiratos Árabes Unidos y otras organizaciones ofrecieron $777 millones en financiamiento para erradicar enfermedades tropicales, que se espera que empeoren a medida que aumenten las temperaturas. Nos acercamos al final de este episodio, pero antes de despedirnos, escucharemos a nuestros expertos. Aún queda mucho por hacer, pero es importante que sepas que el panorama no es tan desalentador como parece. Es Luis Fernández. Los gobiernos tienen la obligación de garantizar que vivamos en un medio ambiente sano. Y si vemos que ningún país del mundo está haciendo lo suficiente para enfrentar esta situación, entonces esto es algo que tenemos que presionar, que solamente la presión a nivel local puede crear efectos. Con esto nos deja Carol Perelman. Pues empezar por los incentivos. Sabemos que México tenemos reservas de petróleo increíbles, pero esas son finitas y además son contaminantes. Entonces, antes empecemos a irnos a incentivar a las personas a usar energías renovables. Oye, con el territorio nacional que tenemos, los paneles solares que tendríamos que pudiéramos tener, imagínate la autosuficiencia que tendrían todas las casas, muchos que ni siquiera les llega la luz, y pudiendo tener paneles solares, cómo sería la calidad de vida de muchos mexicanos, y además reduciría nuestra contaminación. Michelle Martínez nos habla sobre las acciones sociales que podemos llevar a cabo. Debemos de ver bien o valorar nuestro voto por aquellos políticos que dentro de sus campañas lleven a cabo una agenda ambientalista. Sabemos que las ciudades crecen, lo cual conlleva acción de más embudos a manera de circulación. También conlleva a una mayor concentración de personas en espacios reducidos, y todo esto es una sobrecarga al suministro de servicios básicos como sería el agua potable. ¿Y a ti, se te ocurre algún cambio que podamos hacer desde lo personal para cuidarnos y cuidar al planeta? Si es así, te invito a que lo escribas en los comentarios. Esto fue Historias para Mentes Curiosas. Agradecemos a Luis Fernández Carril, gerente académico de sostenibilidad en Ruta Azul, el Plan de Sostenibilidad y Cambio Climático del Tecnológico de Monterrey, Michelle Martínez, infectólogo y médico internista en TecSalud, y a Carol Perelman, química farmacobióloga y divulgadora de la ciencia. En este episodio participaron Estefanía Cuartino y Ricardo Treviño con las entrevistas. Estefanía Cuartino realizó el guión, la edición estuvo a mi cargo y Orlando Oliveros estuvo en la producción y la dirección de voz. Yo soy Mariana León y antes de irme quiero recordarte que TechScience es una plataforma web donde publicamos diariamente historias de ciencia e investigación. Si no la conoces, ¿qué esperas? También te puedes suscribir a nuestro newsletter semanal y consumir nuestros contenidos en redes sociales. Muchas gracias por haberme acompañado y nos escuchamos muy pronto. ¿Cómo te enteraste? Está comprobado que debes ese tema. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para Mentes Curiosas.